el restaurante vacío, Tae-gun repasaba por enésima vez los mensajes que había intercambiado la noche anterior con Ji-hui, la mejor amiga de Yumin. La idea había sido simple, conseguir una cita, pero ahora, leyendo sus propias palabras, solo sentía arrepentimiento. Había insistido demasiado y sonaba como un crío desesperado. En ese momento entendió que no hay peor error que mostrarse inmaduro frente a alguien que apenas estás conociendo. Mientras se hundía en sus pensamientos, una presencia inesperada lo sacó de golpe de su ensimismamiento. Yendo había llegado al lugar. La sorpresa fue evidente, sobre todo porque el restaurante ni siquiera abría hasta dentro de 2 días, pero Yendo no parecía tener intención de irse. Él aprovechó la oportunidad para aclarar sus dudas con respecto a su amigo. Las actitudes recientes de este no habían pasado desapercibidas. Ausencias repentinas, llamadas escondidas y, para rematar, el descubrimiento de que ahora tenía una red social, algo que jamás había visto en él. Aquello no cuadraba por ningún lado, pero a pesar de su insistencia no había recibido ninguna respuesta. El día siguió su curso y ya en su casa, Yendo se dejó caer en el sofá. Las preguntas de su amigo le habían dejado la cabeza dando vueltas. Encendió la televisión buscando distraerse, pero la primera imagen en la pantalla le devolvió de golpe al pasado. La protagonista de la película era su ex, como si el universo se empeñara en recordarle que las cosas no estaban ni de cerca de solucionarse. Y entonces, justo en ese instante, llegó un mensaje de Yumin. Ella quería confirmar si la supuesta relación que habían inventado comenzaría al día siguiente. Él dudó, pero recordando escenas que pensaba ya olvidadas de su antigua relación, decidió aceptar. No había vuelta atrás. En otro punto de la ciudad, Yumin, desde su laptop, veía la misma película, con la misma protagonista, y fue en medio de esa escena cuando recibió la confirmación de la cita. El domingo llegó más rápido de lo esperado. Yumin fue la primera en llegar al punto de encuentro. Esperó un rato y estaba a punto de escribirle cuando sintió una sombra en su espalda. Era Yendo, serio como siempre, esa expresión neutra que tan difícil se le hacía descifrar. Acordaron dar un paseo antes de ir al restaurante, pero el ambiente en la calle no ayudaba. La ciudad parecía invadida por parejas felices y enamoradas. Cada rincón era un recordatorio incómodo de lo que ambos intentaban olvidar. Los recuerdos la golpearon fuerte y en medio de ese mar de pensamientos, Yumin tropezó. Yendo reaccionó rápido, la sostuvo antes de que cayera, pero el movimiento brusco terminó dejándole la marca de la palma de su mano en el rostro. La gente a su alrededor no pudo evitar mirar y comentar. Ambos quedaron avergonzados. Al llegar al restaurante, la incomodidad seguía flotando en el aire. Él no dejaba de disculparse, y ella, aunque intentaba restarle importancia, no podía ignorar la marca en su cara. Aún así, decidieron sentarse. Mientras tanto, en una casa de la ciudad, el ex de Yumin contestaba el teléfono mientras limpiaba. La voz de una mujer al otro lado preguntaba por su expareja. Su padre quería saber cuándo los visitarían, él y Yumin. Sin apartar la vista de una foto familiar frente a él, prometía que la vería más tarde. De nuevo en el restaurante, Yendo esperaba en silencio, mientras todo comenzaba a llenarse a su alrededor. Él se sobresaltó. El sonido del flash de una cámara lo sacó de sus pensamientos. Por un segundo les recordó cómo su pareja anterior odiaba ese sonido. En el baño, Yumin luchaba frente al espejo. La marca en su rostro aún seguía allí. Intentaba cubrirla con maquillaje, pero su cabeza se llenaba de pensamientos. Yendo lo había hecho sin querer o a propósito. Pero por más que quisiera, no podía enojarse con él. Al final, la culpa era suya por haberse distraído. Respiró hondo y decidió volver a la mesa. Le pareció extraño, pero no le sorprendió encontrarlo en un rincón alejado, justo como el día anterior, oculto de miradas curiosas, como si no quisiera ser visto. Se sentó intentando disimular su incomodidad, justo cuando la camarera llegó para tomar el pedido. Entre bocado y bocado, la conversación giró en torno a algo curioso: las redes sociales de Yendo. Él no era del tipo que mostrara su vida en internet y esas cosas. De alguna manera, a Yumin le generaba más preguntas que respuestas. Se ofreció a tomarle una foto, pero Yendo la rechazó, sin pensarlo 2 veces.
Aún así, la comida no se salvó. La típica foto perfecta fue tomada, un plato impecable, su mano y una parte de ella apareciendo por casualidad, o quizás no tanto. Yumin, entre risas forzadas, les reclamó que al menos intentara mantener una conversación con ella. Si alguien los veía así, dudaría de que fueran una pareja de verdad. Ella sabía que en ese juego la actuación era la clave. Pero cuando la conversación tomó otro rumbo, las cosas cambiaron. Hablaron de sus ex y de las verdaderas razones por las que estaban allí. Yumin por primera vez fue brutalmente honesta. Quería que su ex la viera de nuevo. Quería que sintiera celos, que la deseara de nuevo, que se arrepintiera de haberla dejado. Y Endo no pudo evitar sorprenderse. Esa sinceridad le resultaba incómodamente familiar. Y cuando fue su turno de responder, no supo qué decir, y en lugar de contestar, lanzó otra pregunta. ¿Qué pasaría si el ex no aparecía? Si no la llamaba nunca más, ni siquiera al verla con otro hombre. No debía forzarse tanto. Yumin se quedó callada, como si la pregunta la hubiera golpeado de lleno. La cena terminó con un silencio incómodo, que ninguno supo romper. Algo había cambiado en ella. Después de esa pregunta, y Endo lo notó. No la había puesto a prueba, simplemente se había molestado. Le molestaba verla aferrarse a un final que probablemente no existía, porque al final, la forma en que Yumin se negaba a soltar ese amor perdido, le recordaba demasiado a sí mismo. Más tarde, ya de noche, en la entrada de su edificio, Yendo se cruzó con un hombre que jamás había visto. Estaba agachado, cuidando a unos gaticos callejeros como si fuera la cosa más normal del mundo. Se saludaron con cortesía, aunque Yendo ya estaba a la defensiva. No le gustaba hablar con extraños. El tipo se presentó como su vecino del cuarto piso. Curioso, porque se había mudado hacía solo un mes. Hablaron un rato más, compartiendo la típica charla de vecinos nuevos. Cerraron la conversación con una despedida amable. Y sin saberlo, Yendo acababa de cruzarse con el ex de Yumin. Una vez en casa, Yumin no pudo hacer otra cosa que servirse una copa. La mezcla perfecta entre frustración y resignación. La obligaba a buscar consuelo en el alcohol. Recorrió sus redes, casi por inercia, y para su sorpresa, ahí estaba. Yendo había subido la foto, esa misma foto donde ella aparecía de refilón. Aún resonaba en su cabeza sus palabras ordenándole que no se esforzara tanto por recuperar a su ex. Y sin embargo, ahí estaba, exhibiéndolas como un trofeo. ¿Cómo se podía atrever a tanto? Pero en el fondo, Yumin ya sabía que el plan estaba destinado al fracaso. Aún así, no podía detenerse, ya había comenzado. Y con o sin final feliz, terminaría lo que empezó. En otro rincón de la ciudad, Taegun, el mejor amigo de Yendo, se distraía en el parque. Entre scroll y scroll en sus redes, la foto de su amigo apareció en su pantalla. Una foto que no esperaba. Una que le heló la sangre por un instante. ¿Desde cuándo Yendo tenía novia? ¿Y por qué demonios no se lo había contado? Justo apareció la amiga de Yumi, disculpándose por la tardanza. La fila del baño había sido interminable. Ella notó su distracción, pero él improvisó una excusa barata. La verdad es que moría por contarle lo que acababa de ver, pero decidió esperar hasta que Yendo le confesara su relación. Al día siguiente, la vida siguió su curso y Yumin se encontraba en una reunión de trabajo terminando la planificación. Sus compañeros le preguntaron si pensaba volver a la oficina o tomarse el resto del día libre. A pesar de que ella quería irse a casa, Yumin dijo que regresaría a la oficina. Justo entonces un murmullo la distrajo. Al parecer estaban grabando una serie cerca de allí. Una serie que incluía a So Heon. Nadie lo sabe en este momento, pero esa actriz tan famosa era en realidad la ex de Yendo. Todos en la oficina se dirigieron al lugar, curiosos y emocionados. Yumin también. Y allí estaba ella, tan perfecta como en las pantallas, tan inalcanzable como siempre la había imaginado. Mientras la observaba, apareció un rostro familiar, la hermana de su ex. Caminaron juntas mientras Yumin se disculpaba por no haberla llamado antes. Pero lo que no esperaba era enterarse en ese preciso momento de que ella ahora sería la estilista de So Hyun. La sorpresa fue mayúscula, la felicitó genuinamente orgullosa. Cuando el momento parecía fluir, la hermana, en un alto reflejo, cometió un error. Comentó como si nada que era obvio que Yumin era la novia de su hermano, porque ambos decían exactamente las mismas palabras. Apenas terminó la frase se dio cuenta de la metida de pata. Yumin solo sonrió.
fingiendo que no le importaba, aunque por dentro el golpe fue duro. De vuelta en el set, la ex cuñada de Yoo-min se acercó a So-hyun y ésta le preguntó, disimulando, por la amiga con la que se había cruzado. Aunque por un segundo ella sintió peligro de estar cruzando la línea, la actriz la tranquilizó. Después de un rato, So-hyun ya tenía en sus manos el perfil de su ex y el de Yoo-min. Y más aún, la última foto publicada en el perfil de ella mostraba la misma comida que él había publicado. No pudo evitarlo, lo recordó todo. Esa noche, la chica que había interrumpido su discusión era ella, era Yoo-min. Mientras tanto, en el restaurante, Hyen-do y Tae-gun se preparaban para cerrar, pero el ambiente estaba cargado. Tae-gun no aguantó más y lo enfrentó. Quería saber quién era la mujer de la foto. Se sentía traicionado, había esperado pacientemente respetando el hermetismo de su amigo. Hyen-do, fiel a su estilo, restó importancia al tema. Le pidió que cerrara por él y se fue. Pero lo que Tae-gun no sabía era que su amigo no había reaccionado así por soberbia, sino por vergüenza. No quería contarle que su supuesta novia era falsa. Mientras caminaba a su casa, su teléfono vibró. Era una llamada de Yoo-min, que le preguntaba si tenía algo de tiempo libre después del trabajo en 2 días. Él aceptó a regañadientes. 2 días después, llegó al bar con música en vivo, con un ambiente relajado pero cargado de tensión. Yoo-min ya estaba sentada en la barra, con una calidez que él no entendía. La saludó y le indicó su lugar. En un giro inesperado, le dijo que ya había pedido bebidas y bocadillos. Algo no encajaba. Su sonrisa parecía tan natural, tan desinhibida. Él se sentía un poco incómodo con la actitud de ella. Era como si tuviera demasiada confianza. Estaba atrapado en una situación que no comprendía del todo. Yoo-min, notando su distanciamiento, le hizo un comentario sobre su actitud fría, señalando que ningún hombre que realmente estuviera interesado se comportaría de esa manera. A pesar de que Hyen-do le dijo que no esperara ningún gesto cariñoso de su parte, ella le comentaba que el trato había cambiado. Debía interpretar el papel de un novio feliz. Se justificó diciendo que no era tan difícil. Después de todo, él solo debía sentarse allí como un accesorio y disimular que disfrutaba de su compañía. Él no comprendía por qué insistía tanto. En ese momento, la retó a demostrar que realmente podía ser convincente. ¿Cómo iba a hacer creer a los demás que estaba enamorada cuando ni siquiera era una actriz? Pero Yoo-min, sin perder la compostura, aceptó el reto. Decidió actuar como si estuviera realmente enamorada de él. Su expresión cambió de inmediato. Se volvió más seductora. Ella, en cuanto se dio cuenta de lo que estaba haciendo, se arrepintió. ¿Por qué había dejado que él la provocara a este punto? No podía retroceder ahora. La actuación debía ser convincente. Mientras ella se levantaba para tomar una foto de la comida para sus redes sociales, él miró su teléfono y vio una noticia inesperada. So-hyun, su ex, estaba saliendo con un actor famoso. La situación se volvió aún más incómoda. No podía evitar pensar que Yoo-min ya sabía sobre su cuenta en redes sociales. Yoo-min, al notar su incomodidad, observó que él estaba mirando la foto de la actriz y le preguntó si era su fan. Aunque él trató de negarlo, ella continuó su actuación, preguntándole qué le parecía a la actriz, a quién encontraba realmente atractiva, a Yoo-min o a So-hyun. La pregunta le pareció directa y de nuevo Yoo-min retomó su papel de una mujer extremadamente enamorada, tocándole el hombro, sonriéndole coquetamente. Él, incapaz de soportarlo más, le pidió que dejara de actuar. Se sentía presionado, pero ella insistió, advirtiéndole que si volvía a ser cruel con ella, le enviaría mensajes todos los días, lo llamaría y lo acosaría. A pesar de su seriedad habitual, él no pudo evitar sonreír. Brindaron, y aunque todo era una farsa, él aceptó que intentaría seguirle el juego, por lo menos hasta que su ex y su historia desvanecieran en el aire. Más tarde decidieron irse. Él le pidió un taxi y le dijo que regresaría a su casa caminando, porque quedaba cerca de allí. Ella se acercó a él y se dio cuenta que tenía un lunar en la oreja, además lo halagó por su lunar en el párpado. En este momento llegó el taxi y ella se marchó, pero él se quedó pensando que era ridículo que a ella le gustaran sus lunares. Si te gustó este resumen, no olvides darle me gusta y suscribirte para seguir las actualizaciones de esta historia.